Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de CESBIMAP. Somos Ángel Aparicio y Teresa Mayeroni y hoy vamos a hablar de las cajas negras de los automóviles, es lo que para que todo el mundo nos entienda. Son estas que se utilizan cada vez más en la investigación y en la reconstrucción de los accidentes de tráfico, es decir, van principalmente dirigidos a peritos y a reconstructores de accidentes. ¿Eres perito? ¿Eres perito judicial o eres simplemente curioso, curiosa? Si has respondido que sí, este es tu podcast. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Galán Cenalmor, el experto de CESBIMAP en herramientas para la reconstrucción de accidentes. Buenos días, Rodrigo, bienvenido. Hola Teresa, hola Ángel. Os presento a Rodrigo, hola a todos. Lo primero que os tengo que contar es que Rodrigo es un valiente. Y bueno, sí, el nombre ya mola, el nombre te refiere al CID, pero no digo que seas valiente por eso, sino porque eres árbitro de fútbol y en categoría regional. Y yo que he sido redactor y que he ido a esos campos, que he trabajado en esos campos y esas categorías, digo que hay que tener mucho valor y que tiene mucho mérito ser árbitro en esas categorías. Pero bueno, que Rodrigo no trabaja con nosotros por ser árbitro, que ya es un detalle, que ya es un valor importante, sino porque es un fenomenal profesional, experto en la reconstrucción de accidentes de tráfico. Estudió grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales en Valladolid y en la actualidad cursa un máster en Ingeniería Industrial. En CESBIMAP, antes de formar parte del Departamento de Reconstrucción de Accidentes, desarrolló trabajos de investigación relacionados con vehículos industriales, con vehículos eléctricos, vehículos híbridos y diversos estudios de dañabilidad y reparabilidad. Rodrigo es abulense. Se puede decir que es profeta en su tierra y eso es una suerte porque para él trabajar en CESBIMAP siempre fue la primera opción, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la primera pregunta, Rodrigo, para ir aclarando conceptos y entrando en materia. Porque el nombre es de cuidado, CDR, a ver si lo digo bien, Crash Data Retrieval o similar. ¿Nos puedes contar en qué consiste? Sí, el CDR al final es una herramienta que nos permite a los investigadores recuperar datos que se han recogido en el sistema EDR del vehículo una vez que éste ha sufrido un siniestro. Sí que es verdad que ahora profundizaremos un poquito más en materia y no lo quiero destripar demasiado para hacerlo un poco progresivo. Pero bueno, a grandes rasgos lo que hace esta herramienta es comunicarse con el vehículo y obtener la información relativa de un accidente de tráfico y mostrárnosla para su estudio. Y yo también he escuchado, aparte del CDR, EDR, Event Data Recorder. Entonces, no me aclaro ni yo y nos gustaría que, por favor, le aclarases a la audiencia qué significa cada cosa, en qué consiste. Sí, es cierto que los dos parámetros los dos términos están un poco ligados, pero para entender el funcionamiento del CDR es necesario conocer previamente qué es el EDR. Este sistema se encarga de recoger ciertos parámetros de la conducción, del conductor, ¿no?, durante un determinado rango de tiempo inmediatamente anterior a que se produzca el accidente y durante el mismo, ¿no? Concretamente, el EDR es capaz de registrar un intervalo de tiempo de unos segundos antes y después del siniestro, en el cual podemos ver todas esas variables que ahora veremos. Perdona una pregunta. ¿Tiene que haber una determinada velocidad para que salte? La activación, obviamente está estandarizado que no salte en todos los accidentes, sino que está diseñado para funcionar cuando se cumplen una serie de requisitos mínimos y se sobrepasen una serie de umbrales necesarios, ¿no? Es decir, que existe una deceleración o una aceleración en el momento del accidente y, por ejemplo, que se puedan activar los sistemas de seguridad del vehículo. Esos datos de los que nos hablas, ¿cómo se rescatan? ¿Cómo los consigue el investigado? Claro, al final aquí es donde entra el CDR en el juego, ¿no? Todos estos datos almacenados se rescatan únicamente con la conexión entre el CDR y el vehículo a través del puerto estandarizado OBD, que al final este puerto es obligatorio en los vehículos en Europa desde el año 2001.
Otra forma de poder rescatar los datos es a través de las centralitas que tienen la función EDR que hemos comentado anteriormente. Hablamos de parámetros que se pueden analizar y que se pueden estudiar. Ponnos algunos ejemplos. Pues bueno, fundamentalmente se encuentra la velocidad de circulación, el estado o activación de los pedales de aceleración y frenado, el ángulo de giro del volante, también muy importante para conocer esos momentos previos al siniestro, las aceleraciones experimentadas en la colisión, la activación o no de los sistemas de retención del vehículo y qué marcha puede estar engranada en el momento del accidente y cuáles serán las revoluciones del motor, que también nos dan información no solo del vehículo, sino también de la actuación del conductor previamente. Luego, obviamente, el técnico reconstructor en este caso debe ser capaz de interpretar toda esta información. Pero esta información, Rodrigo, ¿cómo viene? O sea, que son gráficas, son datos. Sí, viene de varias formas. Puede venir tabulada y también en gráficas, ¿no? Que al final, pues, visualmente te permite reconocer cómo ha sido la evolución del accidente de tráfico. Sí que es cierto que todos estos parámetros, pues bueno, ahora mismo están estandarizados por dos normativas principales, que es el Reglamento 160 de las Naciones Unidas y el Reglamento de la Comisión Europea, de la Unión Europea, 2019/2144. Todos estos parámetros los podemos encontrar allí y que van a entrar en vigor enseguida. Te lo sabes bien, la normativa. Se lo has estudiado. Bueno, Rodrigo, a ver si es verdad lo que digo y nos queda a todos claro. Entonces, yo entiendo que mediante una herramienta CDR podemos llegar a conocer cómo actuó el conductor en los instantes previos a un accidente. Quiero decir, por ejemplo, podríamos saber si el conductor ha frenado o ha hecho un movimiento evasivo o no, y a partir de ahí deducir que se ha podido dormir al volante. ¿Es correcto o me adelanto demasiado? Bueno, Ángel, yo creo que tanto como conocer si el conductor se ha quedado dormido o no, eso a lo mejor es mucho, pero sí el hecho de si ha realizado algún tipo de maniobra evasiva para evitar el accidente, o si ha actuado sobre la dirección o el pedal de freno, por ejemplo, para evitar el mismo, ¿no? Desde luego, como bien dice, lo que sí que podemos hacer es interpretar junto con el resto de características particulares cada siniestro, ¿no? Cada siniestro es completamente diferente y, por supuesto, ver si el conductor iba atento o no y por consiguiente si tiene un mayor o un menor grado de responsabilidad. Y esto también que puede ser útil para todos los usuarios conocer si mi coche lo lleva, o sea, es decir, lo llevan todos los vehículos de todas las marcas, aunque tengan más años, porque ya sabemos que el parque de vehículos está un poco obsoleto, o existen algunas marcas que que instalan otros kits, por así decirlo, otros módulos en sus modelos. Actualmente el uso del sistema EDR está plenamente extendido, sobre todo en Estados Unidos. Sí que es verdad que en Europa cada vez se va incorporando en más marcas, sobre todo los modelos más modernos, y es usado fundamentalmente por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, peritos reconstructores, otros gabinetes o incluso los propios fabricantes de los vehículos, ¿no? Dinos algunas marcas que lleven incorporado el EDR. Por ejemplo, pues en el caso de Estados Unidos se encuentra Audi, y en Europa también, ya te digo que se están introduciendo, pero Audi, Chrysler, Fiat, Jeep, Toyota, pionera también en este sentido, Volkswagen, Volvo, sí que hay gran variedad. En Estados Unidos yo creo que es una herramienta totalmente confiable. Yo creo que te lo he escuchado en alguna ocasión. Y estábamos hablando hasta ahora de Estados Unidos, pero ¿y en Europa qué nos puedes decir en lo relativo a normativa o a propuestas que se estén realizando? Actualmente las instituciones europeas sí que han impulsado una serie de normativas importantes para este uso, ¿no? En concreto, como os he comentado antes, en 2022 la Comisión Europea ha emitido un reglamento que es el 2019/2144, que junto con el reglamento 160 de las Naciones Unidas unifican el criterio para homologar la recogida de información en lo que se refiere al EDR. Unifica esos requerimientos, ¿verdad? Eso es, unifica sobre requerimientos de qué exigencia debe tener tanto de activación como de parámetros a recoger el sistema. O sea, que está recién estrenado, porque has dicho 2022. 2022, efectivamente, sí. De hecho, esta normativa ha entrado en vigor en 2022 y en 2024, en 2022 para nuevas homologaciones y a partir de 2024 para nuevas matriculaciones. Es decir, que cuando realmente vamos a percibir nosotros como técnicos un aumento del número de turismos que incorporan el sistema EDR va a ser en 2024.
¿vale? Y sí que es verdad que ya hay marcas, aunque la normativa no ha entrado en vigor de manera obligatoria, por así decir, sí que están introduciendo ya esta tecnología, o sea que ellos están apostando por ello también, ¿vale? Como ejemplo de qué criterios se deben de producir, un criterio rápido para comentarlo brevemente y que la gente lo pueda entender, para la activación del sistema EDR y luego la posterior captura con el CDR, pues puede ser una variación de velocidad en el siniestro de 8 kilómetros por hora en un periodo de tiempo de 150 milisegundos, ¿vale? Que realmente parece muy poco, pero en el momento que produce la colisión es mucho. Y luego, por ejemplo, que se activen los sistemas de retención también, es decir, a ver, un momentito. O sea, va el vehículo, por así decirlo, circulando a una determinada velocidad y que en 150 milisegundos, que es nada, se reduzca al menos 8 kilómetros hora. Eso es. Tampoco parece mucho, pero sí, claro. Precisamente por eso tenemos una información muy precisa y objetiva de cómo se ha producido el accidente y de las fuerzas que se han intercambiado en el mismo. O cuando se activen o cuando se activen los sistemas de retención. Sí, de hecho eso es algo obligatorio, ¿no? Cuando se activan los sistemas de retención a airbags o pretensores, pues se tiene que congelar de alguna manera esa información en el EDR para poder ser leída a través del hardware. Rodrigo, ¿qué fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigan con esta herramienta CDR? La realidad es que cada vez más gente ligada a la seguridad vial está trabajando con este tipo de herramientas, donde podemos destacar pues Guardia Civil, policías locales y autonómicas y también particulares como pueden ser gabinetes periciales de reconstrucción y las propias marcas, que también están interesadas en saber qué van a obtener de sus vehículos. O sea que cuando presentamos el podcast de hoy no es solo para peritos y reconstructores de accidentes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la utilizan, la tienen y realizan con ello el atestado. Desde luego, eso es. O sea, al final ellos son también los primeros interesados en conocer cómo se ha producido el accidente. Y en concreto en CESBIMAP se han puesto en contacto con nosotros diferentes cuerpos policiales para informarse acerca de esta tecnología y qué uso, qué alcance puede tener en su labor diaria. Al final yo creo que nos beneficia a todos los que estemos un poco incluidos en este sector. Por lo tanto, ¿esto qué va a hacer? Va a provocar una tendencia a una mayor especialización de los investigadores en accidentes de tráfico. Con lo cual entiendo que estamos capacitados para ofertar formación en este campo, ¿verdad? Totalmente. De hecho, cada vez se están preparando más cursos para ofertar, para promocionar de alguna manera una enseñanza. Y para compartir este conocimiento. Para compartir este conocimiento, efectivamente, tanto con particulares como con cuerpos policiales que, bueno, dependen ya de una institución. Y ya has hablado de CESBIMAP, o sea, no sé si nos puedes contar cómo ha tenido acceso CESBIMAP a esta información, a esta nueva herramienta, a esta tecnología, y qué nos puedes contar al respecto, qué hemos extraído de ella. Bueno, CESBIMAP es un centro en el que hace muchos años, pues bueno, comenzó con el tema de la reconstrucción de accidentes de tráfico. Se podría decir, de hecho, que es pionera en esta materia. De hecho, somos pioneros, estamos hablando de por lo menos... No los tengo yo. Una cantidad de años. Sí. Entonces, al final debemos de ser conocedores de todo aquello que suponga una innovación en esta materia, como os digo. Entonces, en la actualidad, pues hemos adquirido un equipo CDR y el uso que podemos hacer de esta tecnología, por lo menos las ramas, las tres patas en las que nos sustentamos, pues es el estudio y la información que nos puede aportar, la utilidad que le podemos sacar a esta herramienta. El segundo punto sería su aplicación real a informes de reconstrucción de accidente de tráfico. ¿Qué hacemos nosotros? Que nos encargan Eso es, tal cual. Y en la creación, efectivamente, de actividades formativas para mostrar a los diferentes colectivos las posibilidades que ofrece esta tecnología. Esos son los puntos que fundamentalmente podemos tratar. Muy bien, Rodrigo. Analizar los datos de accidentes que están almacenados en el vehículo sirve para evaluar posibles fallos, entiendo. Hablábamos también a lo mejor de determinar la implicación que había podido tener el conductor en el accidente. ¿Cuál es fundamentalmente el objetivo de utilizar este tipo de herramientas?
Bueno, nosotros como reconstructores de accidente de tráfico, nuestra responsabilidad está en analizar todas las pruebas objetivas que nos ayuden a resolver de manera certera la forma en la que se produce el accidente de tráfico. Yo creo que al final estamos enfocados un poco en eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros el EDR? Que es al final de lo que estamos hablando hoy. Pues bueno, tradicionalmente se han empleado unos métodos muy básicos, lápiz, papel, calculadora. Correcto. Y esta herramienta lo que nos permite es ir un paso más allá, agilizar esa labor, y al final lo que podemos es pasar directamente al análisis directo de los datos reales de un accidente de tráfico sin tener que realizar cálculos previos, aunque luego los tengamos que realizar, ¿no? Y al final eso nos agiliza y nos facilita mucho la labor de factores que a veces nos es imposible conocer por métodos matemáticos. Y nosotros, bueno, como hemos dicho, nos suelen encargar o fabricantes o particulares o empresas cuando hay un accidente con determinada complejidad que reconstruyamos qué es lo que ha sucedido, cómo sucedió. Y llegamos incluso hasta el juicio. Entonces, ¿podemos aportar las pruebas que nos da esta herramienta en el juicio? Sí, de hecho es una prueba totalmente objetiva que cada vez está siendo más tenida en cuenta en este caso, por los jueces, ¿no? Al principio pues sí que hay hay un poco de duda, pero cada vez está siendo más establecida tanto para la realización de informes como su posterior defensa en los juzgados. Como digo, en Estados Unidos es algo que ya se viene haciendo de unos años atrás, entonces en Europa lo estamos empezando a hacer ahora. Hay que precisar que el EDR, que esto es importante, el tema de la privacidad de datos, pues no guarda ningún dato relacionado con el usuario del vehículo, ¿vale? Y tampoco detalles del vehículo propios y ni la geolocalización del vehículo en el momento del accidente. O sea, nos dan datos únicamente de los parámetros que os he comentado y que están recogidos en esos dos. Muy interesante esto que nos cuentas. ¿Y nos puedes poner algún ejemplo de alguna investigación que hayamos desarrollado en nuestro centro con el EDR? Sí, la realidad es que en el último año el número de casos que se nos han presentado para poder emplear el CDR 900 de Bosch, que es la máquina que hemos adquirido en propiedad, ha ido aumentando mucho, lo hemos notado, ¿no? Y en la mayoría de ellos se ha tratado de analizar los parámetros de conducción del conductor y relacionarlos con el comportamiento del vehículo. Así hemos podido detectar si se trataba de alguna reclamación fraudulenta, ¿no? Que también es la diferencia que nos permite trabajar, y al poder producirse el accidente por un error humano o un error mecánico del vehículo. También podemos indagar un poco en ese tema. Además, también se nos han presentado bastantes casos sobre el análisis de aquellos factores que intervienen para la activación de los sistemas de seguridad pasiva del vehículo o la activación de los sistemas de retención suplementaria, ¿no? También podemos ver si efectivamente lo que comentabais antes, si se ha quedado dormido. Bueno, si se ha quedado dormido no, pero sí si el conductor hizo lo posible para evitar el accidente. Entonces, la verdad es que el abanico de posibilidades que nos ofrece esta herramienta es bastante amplio. Muy bien, pues Rodrigo, nos quedamos con varias de las ideas que nos has trasladado. Resumo alguna, por ejemplo, que estas herramientas no recogen datos personales. Importante. Eso es muy importante, sí, ya queda muy claro hoy en día. Que solo actúan si se dan determinadas circunstancias. También que son capaces de congelar y almacenar diferentes variables de la conducción y del funcionamiento del vehículo durante un intervalo, como has comentado, de segundos antes y mientras se está produciendo el accidente. Y que además cada vez más gente ligada a la seguridad vial está trabajando con esta herramienta, ¿verdad? Totalmente. Pues muy interesante esto que nos has contado y este amplio campo que se está abriendo y que seguro que mucha gente desconocíamos hasta la fecha. Sí, al final invitar pues un poco a la gente a que conozca también esta herramienta que nos va a beneficiar a nosotros como sociedad y a nosotros en particular también para poder trabajar con ella. Y para investigar algo con objetividad. Tal cual. Un placer, Rodrigo, charlar contigo y que hayas compartido con Ángel y conmigo y con toda la audiencia tu experiencia. Muchas gracias. Oye, que sigues igual de valiente en los campos de fútbol, ¿vale? Eso que no cambie. Y por nuestra parte nos despedimos y os emplazamos para un próximo programa. Nos podéis escribir con sugerencia de temas o con vuestros comentarios al siguiente email, cesbimap@cesbimap.com. Y enviadnos cualquier propuesta que querríais que tratásemos en este canal. Pasad un buen día y muchas gracias.